Corea más cerca. Como ustedes saben, este es un ciclo de charlas que tiene como objetivo acercar la cultura coreana y descubrir sus múltiples aspectos. Acá hablamos de gastronomía, de cine, de arquitectura, de K-drama. La verdad que hablamos de todos los temas porque nos interesa esto, compartir la riqueza, ¿no?, la cultura coreana. Bueno, esta noche tenemos el honor de recibir a Verónica Flores, una académica experta en artes visuales. En su presentación titulada Resonancias de lo antiguo en la cultura visual contemporánea, Verónica ahondará en la cultura contemporánea de Corea y la vitalidad que cobra la tradición a través de su integración en las nuevas tendencias culturales. Verónica Flores es doctora en Historia y Teoría de las Artes por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Investigación en Ciencias Sociales y profesora de Historia por la Facultad de Filosofía y Letras. También es investigadora adjunta del CONICET, miembro del Programa para el Fortalecimiento de la Investigación y la Cooperación con Asia en Ciencias Sociales y Humanidades del CONICET. Bueno, tiene una vasta carrera, recientemente llegó de China, así que la recibimos acá con mucho cariño. Bueno, si tienen algunas preguntas una vez finalizada la presentación, podemos hacerlas a Verónica, y también en el online, si tienen preguntas, váyanlas haciendo que las vamos a ir fijando. Bueno, te dejo. Bueno, muchas gracias por la generosa presentación, por las palabras, por la presencia de quienes han tomado su tiempo para venir hasta aquí. Un día de semana en este horario que es complejo, pero que es accesible para quienes han podido venir, les agradezco. Y voy a comenzar mi presentación contándoles un poco el recorrido que vamos a hacer en este encuentro, que supone de alguna manera un desplazamiento, ¿no? El ciclo que nos convoca en el día de hoy se llama Corea más cerca, y de alguna manera nos propone la invitación de tomar ese gesto de acercarnos a partir de un ejercicio de pensamiento. Y en ese sentido les propongo que nos acerquemos, en este caso a Corea, y particularmente desde este eje de pensar las resonancias de lo antiguo en la cultura visual contemporánea coreana a partir de 3 preguntas. En ese sentido yo voy a trabajar a partir de una serie de imágenes que espero nos sirvan de apoyatura para ir pensando juntos, y también, ¿por qué no?, para interrogar nuestro propio pensamiento acerca de la cultura y acerca del dinamismo que ésta cobra en el escenario global, y también desde nuestro lugar como espectadores, como lectores, como consumidores quizás también de los productos culturales coreanos. Vamos a empezar entonces con esta primera pregunta, que es una pregunta que podríamos hacernos frente a la multiplicidad de formas ante las cuales nos vemos atraídos frente a la cultura coreana contemporánea, que es qué elementos convergen en la cultura visual, especialmente contemporánea. Y les muestro al lado de esta pregunta un póster que muestra varias expresiones que tienen como elemento común la letra K, como identificación de eso que se hace parte de lo que identificamos como el estilo coreano, la cultura coreana, lo propiamente coreano, que en los últimos años se ha ido identificando como propio de la ola coreana, o también como este fenómeno de difusión global de los productos coreanos. Entonces, ¿qué elementos convergen? Es decir, ¿qué elementos podemos identificar como propios de este escenario en donde justamente Corea queda a los ojos, ¿no?, a vistas del mundo? En este sentido, vamos a trabajar estas 3 preguntas a partir de algunas metáforas, justamente para acercarnos en este ejercicio de desplazamiento. Toda metáfora implica un desplazamiento, un movimiento, en este caso un movimiento que va a tratar de acercarnos a este recorrido, y en este sentido es un recorrido que nos va a llevar a pensar el pasado en su proyección hacia el presente, cómo desde el presente también traemos el pasado, y qué significa esto pensando en la herencia cultural clásica y en la construcción de esa tradición que hoy identifica lo que llamamos propiamente coreano. En este sentido les propongo pensar algunas metáforas justamente en torno a lo visual y su expresión justamente en lo que podemos pensar nosotros como espacio-temporal, como un marco espacio-temporal,
considerando sobre todo que estamos ante una cultura enormemente viva, ¿no? Estamos ante un entramado cultural muy dinámico, muy transformador, con una capacidad extraordinaria también de multiplicar sus expresiones. Y en este sentido les propongo pensar en términos de vibración y resonancias, puntos y conexiones y líneas y pliegues. Me refiero a estos términos, en términos metafóricos justamente, porque van a ser ciertos términos clave que yo voy a tomar como apoyatura justamente para ir comentando algunas imágenes que seleccioné para que veamos juntos en el día de hoy. Entonces, nos vamos con el primer desplazamiento hacia un registro que proviene del pasado. Vamos a una imagen esta que nos señala de alguna manera un enraizamiento en la narrativa mitológica clásica del pueblo coreano, que hace referencia justamente a cómo el pueblo coreano fue leyendo su territorio y el modo de habitar este territorio, un territorio montañoso que en su península está atravesado también por narrativas que nos hablan, en este caso, del dios de la montaña, ¿no? Estamos viendo en la imagen una figura humana que está rodeada por un tigre y un joven que lo acompaña. Este tigre, que está asociado también al pueblo coreano, es un símbolo del territorio, pero también es un símbolo que vamos a ver que le otorga justamente fortaleza a la autoridad política, va a ser una figura emblemática del territorio y de la autoridad política, pero que se hace presente justamente como un primer puntal para nosotros para pensar la integración simbólica, ¿no? La integración de elementos simbólicos que dan cuenta de una construcción de la identidad nacional. Sanjin, que es este dios de la montaña, le otorga al pueblo y a los creyentes también, sobre todo en el marco del chamanismo, protección, salud, fertilidad, longevidad y sabiduría, ¿no? Elementos que van a estar marcando de alguna manera estos atributos, estos ideales que están asociados al dios de la montaña. Es importante esta figura para nosotros inicialmente porque está acompañada también en su asociación a la autoridad política. Si nosotros vemos la imagen de la derecha, vemos que aparece un funcionario retratado con un rango que se hace también expresivo en relación con el tigre. En la imagen de la izquierda volvemos a ver una imagen de Sanjin, justamente como una reinterpretación también de esta personificación del dios de la montaña, la figura del tigre que lo acompaña, y una forma también de integración de elementos simbólicos, el tigre como una figura que integra elementos que provienen también de tradiciones filosóficas y religiosas, que fueron en algunos casos también llegando a la península coreana, y que dan cuenta justamente de un acercamiento a los relatos mitológicos y a la forma en que el territorio se fue de alguna manera también identificando con determinadas narrativas. Pasamos a ver otra imagen que también refiere al carácter del territorio y a la integración del ser humano y la naturaleza, en este caso a partir de una serie de símbolos que aparecen en este panel: el sol, la luna y los duraznos. En algunos casos también aparece el sol, la luna y los 5 picos. Si prestamos atención a la manera en que fluye el movimiento del agua en relación con la estabilidad que plantea la montaña, en este caso también el cielo y los 2 elementos, el sol y la luna, vemos cómo aparece la estabilidad y la fluidez, lo estable y lo moviente, no propio de lo vivo, como elementos que también identifican, elementos que también son parte de la construcción de la autoridad política, ¿no? Las 10 longevidades, este deseo de una larga vida, también es parte de este deseo para con el gobernante. Por eso estos biombos y particularmente esta pintura de las 10 longevidades va a estar fuertemente marcada en esta obra, que es una obra emblemática, se llama Irworongbongo, que es una pintura justamente que hace referencia a la integración del sol, de la luna y de los 5 picos. Recordemos que el territorio coreano, sobre todo en la región del norte, está fundamentalmente cubierto de montañas, y la integración del ser humano en este territorio montañoso fue parte justamente del poblamiento, pero también de la manera en que se fue integrando armónicamente en ese espacio natural. Los colores van a ser colores distintivos justamente de este biombo que va a estar ubicado en el Eogwa, que es este trono
real, justamente ubicado en esta sala principal del Palacio Gyeongdong-Bongok, que es este palacio que identifica el sitio donde gobernó la realeza hasta el último periodo de la dinastía Joseon. Y vemos también cómo esta imagen de estos colores emblemáticos, vibrantes, que dan cuenta justamente de la construcción de esta identidad nacional identificada con estos símbolos, se proyecta también en momentos importantes, emblemáticos en la construcción identitaria más reciente, fundamentalmente a partir de la celebración de este juego, de los Juegos Olímpicos en Seúl de 1988, que toma justamente como emblema estos colores, estos símbolos y esta integración de elementos simbólicos. Esta integración no solamente hace a una presencia simplemente metafórica en la superficie, sino que tiene un trasfondo complejo, vinculado a la filosofía, marcado también por las tradiciones chamánicas que dan cuenta de un entendimiento de la integración de los elementos en el espacio y también en el ser humano. Por eso la integración de los elementos, de las formas, de los colores y de los símbolos forma parte de una tradición que hace al emblema nacional, al Taeguk, pero también al Samtaeguk, que es este símbolo que, además de integrar el yin y el yang a través de estos dos colores, el rojo y el azul, integra también el amarillo, que es un color que hace referencia al carácter humano, ¿no? A la humanidad, que aparece justamente en el centro, aparece mediando entre estos dos colores y participando justamente de la construcción armónica del mundo. Es este emblema, esta forma de alusión al equilibrio o a la armonía, un elemento que va a estar participando fuertemente de la ornamentación y parte también de la cultura popular, como vemos en la imagen de la derecha, al final de la derecha. Es un motivo sumamente recurrente en el diseño, en la ornamentación de adornos, utensilios domésticos, artesanías, trajes. Lo vamos a ver mucho también en el arte textil. Y me interesa sobre todo que prestemos atención a cómo estos elementos se fueron no solamente integrando, sino también componiendo sintéticamente, ¿no? El pensamiento sintético es un pensamiento que tiende a lo conceptual, ¿no? A tomar ciertos elementos que nos permiten justamente desplazarnos simbólicamente. Entonces, esta integración y esta síntesis se va a ver fuertemente marcada también en su utilización en diferentes composiciones. Y aquí nos podemos desplazar al pasado y volver nuevamente al presente y proyectarnos quizás también hacia el futuro, pensando en cómo estos elementos cobran vigencia a partir de su uso simbólico. Esta es una pintura de libros y objetos, sobre todo identificados con el estudio o con el conocimiento. También forman parte de elementos que componen estos biombos, estos paneles que se fueron sobre todo desarrollando a fines de la dinastía Joseon. También son parte de este estilo Minhua, que es estilo popular o este estilo de la pintura del pueblo, y que da cuenta justamente de la importancia que tuvo en ese momento la identificación de ciertos elementos como, por ejemplo, flores, aves, elementos de la naturaleza, con símbolos que aluden a la riqueza, a la prosperidad, a la fertilidad, también en el caso de las mujeres. Este tipo de biombos que contenían, por ejemplo, representaciones de peonías, que la peonía es un símbolo justamente de la riqueza y la prosperidad en las familias, sobre todo en las familias jóvenes, las mujeres recién casadas, tenían en sus vestidos bordados de peonías, de flores de peonías, con colores muy vibrantes, ¿no? Vemos de alguna manera cómo en el arte popular se fue distinguiendo justamente esta integración y esta composición de elementos simbólicos, pero que también hablan de esa extraordinaria destreza en la artesanía y en la confección, y que es parte del trabajo manual, ¿no? Algo interesante de pensar en relación a la cultura coreana contemporánea es cómo se integra la inteligencia artesanal con la inteligencia artificial, ¿no? El recurso a la técnica y a la reproducción técnica, pero también la profunda valoración de los tesoros vivientes, ¿no? Por eso incluí también en esta imagen a una de las
bordadoras que ha sido reconocida como tesoro viviente o un testimonio de la herencia cultural intangible de Corea. En estos bordados aparecen grullas, aparecen, flores de peonías, y vemos que en el arte textil aparece justamente esta identificación con el movimiento, ¿no? El movimiento como algo que da curso también a lo vivo. Y vamos a ver también que en este intento de componer una asociación con colores, símbolos y elementos del pasado, aparece con mucha recurrencia también el diseño de patrones. Fíjense los colores sumamente vivos que aluden también a este recurso, a esta vinculación, a esta conexión con el mundo natural, fundamentalmente a través de flores, lazos, ¿no? Elementos que integran en patrones elementos también geométricos y que componen a grandes escalas diseños que dan lugar no solamente a complejas elaboraciones en la arquitectura tradicional coreana, sino también en el arte textil, como les decía antes, que mezclan elementos de la flora y de la fauna también. Por eso vemos la cabeza de ese tigre también integrando parte de ese panel. El danchong es este motivo, este diseño que fundamentalmente encontramos en la arquitectura, tanto civil como religiosa, y da cuenta justamente, como decíamos antes, de la integración de estos elementos simbólicos que en este caso refieren particularmente a los puntos cardinales. Vemos que de manera recurrente se da este recurso hacia la integración de elementos que simbólicamente nos remiten a una construcción identitaria. El danchong puede aparecer tanto en los sistemas de encastres, por ejemplo, que dan lugar a la elaboración de esas vigas y esas columnas que sostienen y equilibran el peso en los pabellones antiguos de los palacios, pero también lo vemos aparecer en el diseño que da lugar justamente a pensar estas reminiscencias, ¿no? Que nos ayudan a evocar lo antiguo en lo contemporáneo. Y en este sentido, volviendo a ese elemento que yo les proponía tomar como metáfora, pensar el espacio en términos vibratorios es pensar el espacio como un espacio viviente, ¿no? Como un espacio donde lo vivo se actualiza permanentemente. Y en este sentido vemos que no solamente son los colores, sino también son las líneas en movimiento, ¿no? Son las formas en que llamativamente se inscriben en el espacio determinadas líneas ondulantes, en algunos casos zigzagueantes, pero que todo el tiempo describen un territorio. Y describen un territorio que busca una concordancia, una unidad, una armonía, un equilibrio, incluso cuando esta vibración tienda a saturarlo todo, ¿no? Son colores saturados, son colores vibrantes, son colores fuertes. Y sin embargo tenemos una integración de formas que es claramente una integración de estilos. En este caso me permito mostrarles también cómo se integra el estilo de la pintura, podríamos decir popular o folclórica del pueblo, la pintura de estilo Minhua, con el manhua, que es este género muy asociado también al manga japonés o al manhua chino, que es esta forma de lectura, ¿no? De novelas gráficas que integra elementos justamente en la ilustración de personajes y en la composición de entornos que remiten justamente a elementos de la pintura y elementos de las representaciones mitológicas clásicas. Vemos que esto aparece todo el tiempo en la composición, en el diseño, en la elaboración de las características de los personajes que componen estas series, en los webtoons y también en los dramas. Y insisto, todo el tiempo aparece la vibración, el movimiento, la forma en que esto se integra, y todo esto de alguna manera también compone numerosas formas de registro. Vemos en estas dos imágenes formas también de cómo aparece esta recurrencia a estos motivos tradicionales en el diseño gráfico y en el diseño editorial, como parte también de un lenguaje que remite a un mismo punto, ¿no? A un mismo elemento, que en este caso es un punto moviente, pero es un punto que todo el tiempo conserva estas formas
que recurren a lo básico, pero es algo básico que todo el tiempo cambia. Los colores, ¿no?, que nuevamente nos remiten a ese Taeuk que todo el tiempo circula, aun cuando veamos puntos y líneas en las composiciones, nos remiten justamente a la forma en que podemos ver algo que se construye, pero también algo que se deconstruye continuamente. Por supuesto, siempre está presente esta lectura, ¿no?, esta forma, esta manera también de familiarizarnos con el sistema silábico, ¿no?, del Hangul. Y llegamos a la segunda pregunta, ¿no? Luego de este primer preámbulo, este primer acercamiento, la primera pregunta tenía que ver con qué elementos convergen. La segunda tiene que ver con cómo se actualiza lo antiguo en el presente, ¿no? La actualización y el presente son, podríamos decir, dos conceptos que remiten a una operación que hacemos todo el tiempo a medida que traducimos lo que vemos. Entonces, a mí me interesa sobre todo en esta parte, en este punto de nuestro encuentro, traer a nuestra mesa de imágenes algunas imágenes que sobre todo tienen que ver con rituales. Y de hecho, la imagen que estamos viendo aquí es un ritual a cielo abierto. Es un ritual en donde los colores se comparten, los colores forman parte de este espectáculo callejero, que es un espectáculo que asiduamente presencian muchos de quienes participan de ceremonias, diarias, pero también que cíclicamente cada año se renuevan y que dan testimonio justamente de la pervivencia de estos ritos, en muchos casos asociados aún a la autoridad política, pero también a la herencia clásica. Pero me interesa sobre todo que nos movamos hacia los rituales de interior, porque es en el seno de la familia y es también en el seno de los gestos que conmueven y los gestos también que nos llevan a apreciar los sabores, los aromas, los perfumes, las texturas, todo aquello que compone una experiencia sensorial que justamente construye estos rituales de interior que traspasan la vivencia generacional. Y en este sentido me parece interesante cómo a través de los rituales de interior que se gestan en el orden de la familia y de la comunidad, pero que también se trasladan intergeneracionalmente, se construyen también estas síntesis y estas maneras de integrar lo antiguo y convertirlo algo vivo en el presente. Vemos como algunos niños en estas imágenes practican y dan cuenta de estas formas de vestir estos trajes tradicionales y de tomarlo como algo propio, y cómo también los rituales de interior entraman ciertas formas de la artesanía en la concentración y en la elaboración también de las artes manuales, y particularmente me refiero acá a las artes que involucran la escritura y la artesanía del papel, ¿no? El hanji como un elemento también que nos permite identificar esta fuerte pregnancia que tiene la cultura letrada, la escritura, el aprecio también por el estudio y por las formas en que la tinta, el papel, el conocimiento de la escritura ha dado lugar también a una cultura sumamente letrada y sumamente entregada también al cultivo de las artes y de la literatura. Si hablamos de los sentidos, claramente también debemos pasar por los registros sensoriales que trae la gastronomía, y parte también de la manera en que la ola coreana y el fenómeno también de traspaso, podríamos decir transnacional, de los productos culturales coreanos, tiene que ver con la manera en que se preparan, se conservan, se sirven, se saborean, se disfrutan y se comparten los alimentos. No podemos dejar de mencionar la importancia que tiene en este punto el conocimiento de las mujeres, de las comunidades, de las familias que año tras año se reúnen para llevar adelante este festival en relación con la fermentación de estas verduras, con el conocimiento también de las mujeres de la familia, y cómo esto también entrama un compartir, ¿no? Porque integrar también es compartir,
Y por eso me permití también acercar en esta imagen que vemos a la derecha una mesa no solamente cargada de alimentos diversos, sino también con diversos colores, ¿no? Porque parte de la riqueza de lo nutricio tiene que ver con cómo se integran los alimentos y cómo se comparten esos alimentos para el cuidado, pero también para el disfrute. Y por último, en este tramo, me interesa pasar de los rituales de interior a esos rituales de exterior que también permiten comunicar aquello que vemos con aquello que sentimos. Y en este punto comparto algunas imágenes que tienen que ver con lo espacial, revivificado también por ciertos elementos de lo contemporáneo que hacen un retorno, una vuelta, una reactualización de estos espacios antiguos, sobre todo villas, barrios, que todavía conservan estas viviendas tradicionales, pero más que esa tendencia quizás también a la gentrificación de estos espacios, sobre todo en las grandes ciudades y particularmente en la capital, en Seúl, me interesa sobre todo lo que implica para nosotros, desde lejos e incluso para quienes visitan estos sitios, el entrar en contacto con estas formas de espacialidad. Porque la arquitectura tradicional coreana y particularmente el diseño de este tipo de viviendas propone no solamente un habitar, sino también un entrar en contacto con un espacio y una forma de vivir el tiempo que claramente nos remite a estos valores, estos atributos, estas formas de pensar lo social, de pensar al individuo en relación con otros y particularmente con la familia, pero también estas formas de equilibrio y de funcionalidad que se ven tanto en el interior de estos espacios, en el interior de estas viviendas Hanok, pero también en los espacios entre, ¿no? Los espacios que se comparten entre las salas del interior y el patio, espacios donde generalmente hay lugar al movimiento, pero también al hacer. Por eso vemos también que allí se conservan los recipientes donde se fermenta justamente el kimchi o otros alimentos, ciertas bebidas alcohólicas que también forman parte de la tradición, soyuk o ciertas formas también de apreciar el habitar justamente estos espacios, y cómo en el diseño de interiores también esto encuentra ciertos elementos de la composición que retorna a lo antiguo y que busca sobre todo en la simplicidad, en la elegancia, en el recurso de elementos simbólicos, una forma justamente de reminiscencia que nos conduce a pensar cómo vive lo antiguo en el habitar contemporáneo, ¿no? Claramente se trata de espacios de diseño, pero que de alguna manera vuelven a invitarnos a pensar en las composiciones de lo cotidiano. Y aquí me muevo nuevamente hacia pensar los colores y a pensar lo que implica el vestir determinados colores y determinadas formas, sobre todo en el marco del entramado de lo público, pero también en la relación con otros. Muestro en la imagen de la derecha una pintura clásica también de Shin Yong-bok, que retrata a estas jóvenes mujeres en el mercado de pescado, tienen unas canastas en la cabeza, y vemos estas otras dos imágenes en el centro y a mi derecha, que nos proyectan también a pensar cómo ciertas costumbres que tienen que ver con los oficios, con el trabajo, con la forma también en que las calles se convierten en espacios de sociabilidad, marcan también ciertos gestos distintivos que revitalizan o que emprenden ciertos pliegues o ciertas resonancias de lo antiguo en lo contemporáneo. Vemos también con qué frecuencia en el diseño de modas y en ciertas tendencias también de identificar en el hanbok una forma distintiva del ser femenino coreano, como también retoman ciertas caracterizaciones propias de la pintura de la dinastía Joseon, en este caso también de la mano de Shin Yong-bok, y marcan de alguna manera también ciertas figuras que denotan una construcción en torno a lo propiamente coreano. Y aquí me gustaría que avancemos sobre todo enfocándonos en lo que implica el vestir estos elementos
distintivos, que no son simplemente trajes tradicionales, sino que tienen en sus colores, en sus formas, en estas capas que sucesivamente cubren el cuerpo, una manera también de identificar y una manera también de marcar este refinamiento y también estas formas de distinción entre clases y entre géneros. Vemos que, bueno, en estos atuendos hay cierta transparencia, porque se trata en algunos casos de vestidos que se llevan por capas, pero también hacen referencia a la manera en que se portan, también a los elementos que integran este ajuar, no solamente estas capas que van vistiendo los hombros, las faldas, y que se completan con los tocados, los peinados, los elementos también que vemos portar como símbolos de la fortuna. Son elementos que van a ir quedando también como parte de esa identificación con lo propiamente coreano, la cultura del hanbok. Lo que estamos viendo aquí son algunas imágenes de cómo la alta costura, ¿no? La cultura de la moda recupera, actualiza y revive no solamente los colores, sino también las formas, el pliegue de los vestidos, la manera también en que esto se enmarca en un plano de la elegancia femenina que se asocia también a las mujeres coreanas. Vemos que en algunos casos algunas diseñadoras también buscan una manera de fusionar ciertas formas de los trajes no occidentales, pensando en el carácter más vinculado con las mujeres que se desempeñan en un plano más ejecutivo, no pensando en la mujer solamente como una mujer marcada por los oficios de lo doméstico, sino también incorporada en el mercado de trabajo, ¿no? Como una mujer ejecutiva, otra cara, ¿no? También de cómo se piensa el vestido y lo tradicional. Vemos también llegar a las grandes marcas que han sido también en estos objetos de lujo formas de distinción que han tomado elementos de lo coreano para formar parte, para elaborar ciertas colecciones que remiten justamente en sus colores, en sus símbolos, a la cultura tradicional. Me interesa también mostrar cómo ciertos elementos en la cultura del hanbok, tanto en el traje de las mujeres como en el traje de los varones, dan cuenta justamente de esta búsqueda de identificación, de cierto refinamiento de la dinastía Joseon como parte de esa búsqueda de estilización y de construcción estética de las nuevas masculinidades. Y en este sentido les muestro en esta imagen dos figuras, una que remite a estos famosos sombreros de ala ancha que tan distintivamente cubrían la cabeza de los funcionarios, pero también cómo en lo contemporáneo este elemento distingue justamente de forma llamativamente, con cierto romanticismo, a las nuevas masculinidades que se presentan justamente, sobre todo en el marco de el K-pop o el K-drama, o también a ciertos actores muy conocidos, recuperando estos elementos o componiendo imágenes de marcas que se precian no solamente dentro de las fronteras, sino también hacia afuera. Y en ese sentido también es muy llamativo como en el marco de la construcción de la imagen de los ídolos en el marco del K-pop ha sido recuperado también el hanbok y la cultura tradicional para vestir a los ídolos, ¿no? Tenemos en esta imagen al líder de BTS y en esta otra imagen al líder de Stray Kids, que también recuperan cada uno con sus variantes, con sus formas, con distintas texturas, actitudes que fusionan justamente la impronta joven del K-pop con estas reminiscencias a lo propiamente coreano a través de este recurso a los colores, a los símbolos y al arte textil coreano. Vemos también que en esta revitalización de lo antiguo no solamente hay una
una identificación también con la posibilidad de volver a aportar estos trajes, resignificándolos también con la actitud, sino también en la utilización de estos sitios, ¿no? Los palacios, los templos, sitios que en el pasado estuvieron asociados justamente a la autoridad política nada más, y que en este caso aparecen como parte del escenario que remite, ¿no? a los videoclips o incluso también a los escenarios de películas, de series, y también que hacen al atractivo del turismo cultural que promueven justamente los ídolos y también las series y los actores. Se trata de un universo simbólico en constante movimiento que, como decíamos antes, se mueve en el ámbito de lo conceptual, de lo simbólico, de la síntesis, y que justamente en la síntesis propone ciertas figuras que integran, que resignifican, que vitalizan, que revivifican lo antiguo en lo contemporáneo. Vemos cómo en ciertas figuras del diseño de cartelerías, por ejemplo, que hacen alusión a determinadas actividades que se llevan adelante en la capital, se hace referencia justamente a esta integración de elementos, ¿no? El hangul, el kimchi, la gastronomía, la arquitectura tradicional. Entonces, vemos cómo desde lo complejo hasta lo más simple es la cultura joven la que lleva en sus hombros este movimiento, esta vibración y esta resonancia. Por eso también en la cultura joven, quizás no solamente en la alta costura, sino también en lo que podemos identificar como parte del estilo que también se promueve en ciertas marcas que tienden también a un público joven más amplio, aparecen también ciertos elementos que nos remiten justamente a la pervivencia de estos elementos. Entonces llegamos a la tercera y última pregunta en este recorrido, de esta charla breve, que nos lleva a pensar justamente cómo se sintetiza lo antiguo en la vitalidad de lo contemporáneo. Y acá empezamos realizamos este desplazamiento para acercarnos justamente a posibles preguntas, posibles respuestas a esta pregunta, a partir de esta imagen que, bueno, tal vez sintetiza mucho de esto que hemos estado proponiendo en términos de los colores, las formas y los símbolos, pero también en cómo todo eso se traslada a la manera en que se vitaliza a través del cuerpo. Entonces, en este último tramo me gustaría que nos enfoquemos a pensar en cómo todo esto se traslada a las artes del movimiento, que sobre todo en el marco de las artes dramáticas involucran a la música, también al movimiento, pero también a aquello que a través de la interpretación hace posible sentir vivo esa música o esa danza. Por eso quisiera mostrarles algunas imágenes que justamente, si bien tienen que ver con la herencia tradicional clásica, aparecen muy vivas en la manera en que se piensa justamente la música, las artes dramáticas, el movimiento en la cultura contemporánea. Aparecen ciertas referencias a festivales y a danzas que involucran, bueno, momentos importantes en el año, en la cosecha, y particularmente que involucran a la comunidad de mujeres en estas danzas, por ejemplo, que, bueno, sobre todo nos invitan a pensar en la importancia de la luna y la importancia también que tiene para las mujeres el ciclo lunar y las cosechas y la fertilidad y la vinculación con la tierra, pero también ciertas formas del teatro popular, de la manera también en que las calles se cubren de estos movimientos, de estos festivales, y la manera también en que la gente constantemente recurre a observar, a participar de estas danzas, en este caso un teatro de cómicos ambulantes que justamente llevan a través de la percusión, al recurso de la música y al ritmo, el movimiento que hace permanentemente de esto un espectáculo a cielo abierto. Sin dudas también es el teatro de máscaras y sobre todo el recurso a las máscaras un elemento que nos remite al pasado, pero que también hace de estos elementos parte de una cultura que forma parte de la idiosincrasia de
de quienes participan de estos festivales, pero también de la manera en que las máscaras pueden justamente revertir los roles y por momentos, a través del humor, la sátira y la crítica social, subvertir el orden social que muchas veces aparece tan rígidamente marcado por las jerarquías. Entonces vemos cómo la danza, sobre todo asociada también a ciertos ritos chamánicos, los rituales y también la performance, que es una manera también de entramar en el cuerpo determinados conceptos y determinadas narrativas, hacen presente justamente la manera en que el movimiento atraviesa los cuerpos y atraviesa también la música, atraviesa lo que se comparte a través de estas artes dramáticas. Llegamos en este último punto de nuestro recorrido a una referencia que es propia de un fenómeno que se ha dado recientemente a propósito de esta serie, que se llama K-Pop de Demon Hamster, que es una serie que remite justamente a una integración, en este caso a partir de los personajes que curiosamente desarrollan una personalidad distinta de día y de noche. Son personajes que nos remiten a heroínas, ¿no? Que tienen muchas referencias a otros elementos, otras características de otras heroínas, pero que disputan también el protagonismo con una banda de varones, y que en esta secuencia y en toda la trama de la película remiten en muchos momentos tanto las protagonistas, estas tres jóvenes que vemos aquí, como también la banda de varones, a ciertos elementos de la mitología, y nuevamente aparece a través de los personajes que vemos en la imagen de la derecha, el tigre y la urraca, a este recurso a la mitología y a la narrativa tradicional, porque se trata de figuras que evocan justamente la integración entre la astucia y este carácter que tiene la urraca, ¿no? De ser mensajera, pero también de ser portadora de buenas noticias, con este tono un poco más satírico que también tiene en la película el tigre, pero que simboliza claramente una figura de protección. La imagen que vemos a la derecha es una imagen de estas clásicas pinturas de tigre y urraca que se colocaban en las casas justamente para proteger a las familias, pero también para traer buena fortuna, porque las urracas justamente son un símbolo de la buena fortuna. Y vemos sobre todo cómo una y otra vez aparece el símbolo del tigre. Aparece en esta imagen dos tigres que son curiosamente dos tigres que hacen referencia también al carácter identitario de este símbolo. En la imagen que tenemos más hacia la derecha vemos a este famoso tigre de Kim Hong-do, y en la imagen del centro a este tigre danzante compuesto en el año 1986 por Oh Yeon, que es este artista que formó parte del movimiento Minjung, y que nos muestra de alguna manera también cómo en esta personificación del tigre danzante hay una referencia directa a la manera en que en ese momento, mediados de los años 80, el pueblo coreano estaba llevando adelante un movimiento de fuerte participación en pos de la democracia. Como vemos, el tigre es una figura que remite al movimiento, sin dudas, pero también hay quienes identifican a la manera en que se mueve, ¿no? en este contorno y en esta figuración, a la manera en que se asemeja con el territorio de la península, ¿no? La forma del tigre es también la forma de la península coreana. Vemos también cómo en la imagen que tenemos más hacia la derecha, estos símbolos integran los colores, las formas también del movimiento, y una vez más el tigre aparece como una figura que proyecta en determinadas piezas del mundo editorial, postales, una pieza gráfica también de diseño
gráfico y también en el arte de tapa de ilustración de libros de cuentos para niños, aparece justamente el carácter vibrante de este símbolo, que es un símbolo, insisto, que remite al territorio, que remite al carácter identitario, pero también remite a este carácter de resistencia, de fortaleza y de identidad que es tan propio del pueblo coreano. Entonces, estos colores vibrantes nos llevan a pensar justamente en la vitalidad y en aquello que resuena porque es parte también de aquello que nosotros percibimos, porque lo que vibra porque lo llevamos dentro. Entonces, a modo de síntesis, podemos decir que nosotros podemos pensar no solamente el pensamiento en su relación con el arte y la cultura visual para pensar el pasado, el presente, sino también para quizás construir ciertas ideas o proyecciones acerca de cómo Corea nos presenta una imagen del futuro. En este sentido, hemos, en este breve tiempo, compartido algunas expresiones que tienen que ver con la concepción de lo espacio-temporal a través del arte y de la historia cultural como campos semánticos, ¿no? Encontramos allí numerosos símbolos que remiten a estas experiencias, por eso hablamos de vibración y de resonancias de lo antiguo en lo contemporáneo. Hablamos también de puntos, de líneas, de conexiones y de pliegues que resignifican y que actualizan. Nunca el pasado es un pasado que se revive tal cual fue, sino que es el presente el que resignifica, el que actualiza y el que construye nuevas narrativas. En este sentido, es la experiencia cotidiana y es el ritual que se realiza en lo cotidiano el que probablemente entrama mayor vitalidad, presencia y promueve la coexistencia de lo diverso. Por eso, no solamente la reproducción técnica, los medios digitales, la tecnología, las nuevas industrias culturales nos muestran esto, sino también nosotros podemos de alguna manera percibirlo a través del registro de nuestra propia experiencia cotidiana, al escuchar, al ver, al tomar estos registros como parte de nuestra propia experiencia de encontrarnos con un otro, ¿no? En este caso, con estos registros de la cultura coreana. Por eso, quizás flexibilidad, creatividad y movimiento dan cuenta justamente de esta relación entre pasado y presente y quizás también de este salto o esta proyección hacia el futuro. Quiero terminar mi presentación de hoy o esta charla con lo que fue probablemente el puntapié inicial que compartimos con quienes pensamos la charla de hoy, que fue justamente este video con el que vamos a cerrar este encuentro y bueno, los dejo para que lo disfruten. Muchísimas gracias. Bueno, espectacular este cierre con este temazo y este video que bueno, nos encanta mucho mostrar también porque creemos que de alguna forma te retoma todos los conceptos que nos dejó acá Verónica y que se puede ver como a simple vista, ¿no? Como desde el K-pop, desde la música, desde las visuales actuales, se retoma y se resignifica esto de la tradición, ¿no? Lo antiguo. ¿Alguna tiene alguna pregunta? ¿Algo que quieran decir? Hola Verónica, siempre escucharte es un placer. Yo a Vero la amo. Me gustaría preguntarte desde tu perspectiva, ¿cómo hacemos para llegar a esto? ¿No? A tener una banda de música que en su momento ya estaban pegados en Billboard, o sea que tiene toda una resonancia, es decir, ok, voy a tomar todos los elementos culturales de mi país y los voy a poner en un escenario que en este es el del Melon Award, pero ya previo han hecho el videoclip que tiene 1.000.000 de referencias a todo lo que es la cultura coreana, hasta mismo la forma en que la cantan al principio. Hay uno de los gritos que, bueno, es un grito que hace Jungkook
que refiere a un elemento cultural también. ¿Cómo llegamos a qué es lo que pasa en Corea desde la tradición familiar o quizás algo más de lo educativo para que lleguemos a esto? Yo siempre lo pienso desde la cantidad de valores culturales que tenemos en Argentina y cómo nos cuesta resignificarlo en, digamos, la música que consumimos en lo diario. Ahora lo vemos un poco más con lo que tiene que ver con Milo J, todo esto de la movida de Fa, pero ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo se llega ahí desde tu perspectiva? Bueno, te agradezco la pregunta y te agradezco también que lo preguntes desde mi perspectiva, porque esto es un fenómeno que está siendo estudiado, viene siendo estudiado desde hace ya bastante tiempo y creo que tiene múltiples dimensiones de análisis, ¿no? El fenómeno de la configuración de esta industria del entretenimiento que propone justamente una manera nueva de acercarnos a lo performático, ¿no? Porque no solamente es música, también es coreografía, es danza, es interpretación, pero también, y quizás es mi respuesta, es la construcción de una conexión con el público. Y creo que ahí hay una dimensión de lo humano y de lo sensible que permite ver cómo a través del tiempo y más allá de las bandas, sin duda BTS es un emblema de cómo esto se transformó no solamente en un fenómeno musical, sino también en un enorme negocio y una manera también de pensar un modelo de creación de estas figuras, ¿no? De estos idols que no son por sí mismos solos, sino que son siempre en relación con los demás. Entonces es interesante cómo ellos, que siendo una banda emblemática justamente de este género, siempre se piensan colectivamente, ¿no? Tienen álbumes donde esto está muy presente, ¿no? La aceptación de lo grupal como parte del éxito, ¿no? El éxito llega no en términos individuales, sino como parte de una conexión grupal, ¿no? Una conexión que da sentido a esa propuesta. Entonces me parece que eso es un elemento que distingue justamente cómo se llega a una posibilidad de transformar esto que podría ser un fenómeno local en un fenómeno mucho más amplio, ¿no? La creación de una conexión. Y ahí creo que es interesante, y ahí pienso en lo propiamente coreano, cómo algo del registro de lo sensible, de lo sensorial, participa en esta conexión. Porque más allá de que podamos o no comprender el idioma, ¿no? El coreano como lenguaje articulado, es interesante que podamos participar de disfrutar de la música, de disfrutar del movimiento, ¿no? De disfrutar de eso que no solamente es danza, sino también es un movimiento altamente coordinado. Y creo que hay algo también de lo que no se percibe que ocurre fuera del escenario, ¿no? Porque vemos a los 7 o vemos a quienes acompañan a los 7 miembros de esta banda, pero fuera del escenario hay muchas personas trabajando para que esto funcione, ¿no? Para que esto sea. Y pienso no solamente en los grandes equipos que componen estas industrias, sino también en las empresas, en el Estado, en cómo todo esto forma parte de un entramado colectivo, ¿no? En esta invitación a ser parte, es parte también de una construcción que se piensa en relación. Entonces creo que lo interesante de todo esto es que nos propone pensar en los contactos, ¿no? En cómo se construyen las conexiones. Y son conexiones materiales, pero también son conexiones del orden de lo sensible. Entonces yo creo que lo interesante para nosotros también, como espectadores, como lectores, como quizás consumidores también de estos productos, es pensar qué nos sucede, ¿no? Qué nos sucede en el cuerpo, qué nos sucede a la hora de leer todo esto también como una forma de pensarnos a nosotros mismos y de tomarlo, ¿no? Porque en definitiva esto que se nos comparte es algo que también podemos tomar. Y eso también es algo de lo que se construye, ¿no? Es algo construido y es algo que llega, pero que también tomamos, ¿no? Y que hacemos propio. Así que bueno, esa es un poco mi lectura y también como mi forma de leer, ¿no? Porque creo que cada uno de nosotros traduce de manera distinta lo que ve, lo que escucha, lo que siente, ¿no? Pero bueno, claramente estamos ante
un fenómeno altamente coordinado que nos transmite muchas sensaciones y que esas sensaciones sin dudas dan lugar a experiencias. Y bueno, son experiencias generacionales que probablemente van a cambiar la manera, o han cambiado la manera en que pensamos la música, el movimiento, bueno, la cultura joven, ¿no? Las juventudes. Y bueno, para mí eso entraña también un matiz de esperanza que, bueno, que sin dudas me lleva a pensar en el futuro, que es algo que también se proyecta en todo esto, ¿no? El presente en diálogo con el pasado, pero también proyectando, ¿no? Una visión del futuro que nos hace parte, de alguna manera, también como espectadores, como consumidores, y quienes también resonamos con eso, ¿no? Porque, insisto, hay resonancia porque parte de ese sonido está dentro nuestro, ¿no? Escuchamos porque lo sentimos dentro nuestro. Ahí en el online hay alguna pregunta puntual que esté apareciendo. Yo comentarios de gente muy interesada. Gracias. Agradeciendo mucho la charla. Por seguir a Sí, distancia. que le agradecían mucho ahí la charla. Gracias por seguir a distancia. Bueno, Acá comentan que cómo, a pesar de que estamos tan lejos, ¿no? de Corea y que el idioma sea diferente, cómo nos llegan todos estos productos a nosotros. Sí, sí. bueno, esto de la resonancia que vos hablabas, ¿no? Como porque esto nos resuena también a nosotros, como desde el presente y desde nuestro presente y desde nuestra visión como occidentales, o sea, cómo nosotros conectamos con eso. Yo creo que, bueno, acá es una invitación a pensar poéticamente porque somos seres resonantes, ¿no? Somos seres que entramos en relación con eso otro, y creo que lo interesante también de abrirnos a otras culturas tan distintas a las nuestras, hablábamos de un territorio, de una cultura, de una tradición muy distante geográficamente a la nuestra, y sin embargo hay algo de eso que resuena, porque hay algo de eso que participa del humano, ¿no? Lo comunitario, la construcción también de, bueno, también de estos espacios de compartir que tienen que ver con la calle, con, bueno, las mesas familiares, los rituales de interior, el habitar. Eso es parte de lo que nos inscribe, ¿no? Como, o nos hace partícipes de alguna manera de eso, y creo que nos resuena también desde nuestro lugar tan distante, incluso más familiarizados con la cultura occidental, porque de alguna manera también compone una narrativa alternativa, ¿no? a la que podría ser una cultura más acercada o más vinculada con la cultura popular norteamericana, ¿no? O la cultura popular europea, o hay un registro de lo asiático que nos propone otros posibles, ¿no? Entonces, me parece que en el registro del contacto con la naturaleza, en la búsqueda de armonía, en la búsqueda del equilibrio, hay ciertos ideales y ciertos valores que, bueno, resuenan también desde el punto de vista estético, ¿no? En lo que buscamos también como parte de un ideal. Entonces, si bien estamos lejos, ¿no? de componer estas experiencias como parte de lo nuestro, sí creo que en términos propositivos hay una construcción de un modelo que, bueno, que tiene un registro para nosotros deseable, ¿no? Y en ese sentido creo que nos enseña, ¿no? Nos enseña a pensar, ¿no? en otras posibilidades, ¿no? En otros órdenes de lo posible. Enseñar es hacer señas, y en ese sentido lo que vemos como otro nos enseña de aquello otro, pero también acerca de nosotros mismos. Entonces yo creo que ese juego es permanente, ¿no? El pensar cómo pensamos, el ver cómo miramos, el reflexionar acerca de cómo construimos nuestras opiniones acerca de lo que vemos, es parte de ese contacto con el otro, ¿no? Por eso creo que entrar en diálogo con una cultura, entrar en su resonancia, es exponernos nosotros también a que eso nos transforme, ¿no? Que esa música que escuchamos nos abre el horizonte, nos haga percibir cosas nuevas, que esos sabores también nos deleiten en otro sentido. Por eso insisto en que lo sensorial es parte de la experiencia,
¿no? De contacto, y por eso me parece que este concepto de resonancia nos permite de alguna manera entrar en una dimensión de horizontalidad, ¿no? Más allá de las diferencias, ¿no? Y las distancias culturales, geográficas que tenemos, sin dudas. Así que, bueno, seguiremos aprendiendo y seguiremos compartiendo, espero también en términos de horizontalidad, ¿no? Porque nosotros también tenemos nuestra propia cultura y bueno, siempre es bueno poder compartir también desde ese lugar de valoración de lo propio. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, a quienes están siguiendo la charla a distancia, gracias por la atención, por el tiempo que se han dispuesto y bueno, por compartir estas afinidades y estos registros de lo sensible que nos acercan una vez más a Corea en esta clase, con esta charla, y bueno, gracias también al Centro Cultural Coreano que lo hace posible y bueno, a todos ustedes muchas gracias por la atención y el tiempo. Muchas gracias. Una genia, otro aplauso.